Bueno, vamos a ver los valores máximos y mínimos de funciones que dependan de dos variables, ¿ok? Bueno, una de las principales aplicaciones de las derivadas ordinarias es hallar valores máximos y mínimos. Aquí veremos cómo usar derivadas parciales para localizar máximos y mínimos de funciones en dos variables. Entonces, una función de dos variables tiene un máximo local en el punto AB si la función es menor o igual que la función pero evaluada en ese punto AB, cuando está cerca de ese punto AB. El número f de AB, o sea, cuando usted mete A y B en la función y le da un número, recibe el nombre de máximo local. Mientras que si la función fuera mayor o igual que la función aplicada en A y B, cuando la función está cerca de A y B, entonces f tiene un mínimo local. Si las desigualdades se cumplen para todos los puntos x y y las derivadas parciales existen ahí, las derivadas con respecto a x de la función y la derivada con respecto a y de la función evaluadas en los puntos a y b son 0. Si el punto AB se le llama punto crítico si estas derivadas de aquí son iguales a 0 o si una de estas derivadas no existe. Entonces, aquí tenemos una propiedad, ¿verdad? Un determinante, ¿okay? Donde la función f va a tener una derivada. Bueno, esos son segundas derivadas. La segunda derivada de x respecto a x, la segunda derivada de x con respecto a y, la segunda derivada de y con respecto a x y la segunda derivada de y con respecto a y. Bueno, entonces, ahí encontramos el valor del determinante, ¿verdad? Si ese determinante es mayor que 0 y la segunda derivada de la función respecto a x es mayor que 0, eso es un mínimo local. Si el determinante es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x evaluada en el punto AB es menor que 0, entonces ese punto o esa imagen de A y B aplicada en la función es un máximo local. Y si el determinante es menor que 0, entonces la f de AB no es ni un máximo ni un mínimo, y a eso se le llama punto de silla. Bueno, aquí tenemos dos ejercicios resueltos donde se aplica el asunto del determinante en la función. Entonces veamos los dos ejemplos. Bueno, en el primero, suponga que 1, 1 es un punto crítico de la función f con segunda derivada continua. ¿Qué puede decir con respecto a f? Ok, entonces le dan fxx de 1 igual a 4, fxy de 1, 1 igual a 1 y fyy de 1, 1 igual a 2. Y entonces, bueno, primer paso, encontrar el determinante. Entonces es simplemente sustituir. Eso me da 7. Como el determinante es 7 y 7 es mayor que 0, la segunda derivada con respecto a x es 4, que es también mayor a 0, entonces decimos que la función evaluada en 1, 1 es un mínimo local. Veamos este otro. La segunda derivada con respecto a x de la función evaluada en 1, 1 es igual a 4. La xy en ese punto es igual a 3 y la y en ese punto igual a 2. Bueno, si usamos la fórmula del determinante, me daría que el determinante es menos 1. Vea que solo tengo que sustituir estos valores aquí, ¿verdad? Menos 1. Bueno, si el determinante es menos 1 es menor que 0. Bueno, entonces adivine qué. Significa de que este punto, la función evaluada en 1, 1, es un punto de silla. No es ni máximo ni mínimo. Veamos otro ejemplo. Calcule los valores máximo y mínimo local o punto de silla de esta función. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
derivar respecto a x, volver a derivar con respecto a x, derivar con respecto a y, volver a derivar con respecto a y, derivar con respecto a x, y ahora esta derivar con respecto a y. Sustituyo. Oh, me da 3. 3 es mayor que 0. Mira, la función de segundo orden de f respecto a x, me da 2. 2 es mayor que 0. Ah, muy bien. Entonces significa de que el punto AB, que necesito encontrar primero, sería un mínimo relativo. Entonces, vamos a ver. Un mínimo local. Ok, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto hay que buscar el punto. ¿Cómo se busca el punto? Bueno, la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y me tienen que dar 0. Entonces, si yo aquí igualo a 0, ¿verdad? Esta que está acá, yo vengo y derivo igual a 0, y despejo y luego vengo, agarro esta y sustituyo este valor de y aquí, llegaría a un valor de x. Y este x lo meto acá para encontrar mi valor de y. Ahí estaría encontrando los puntos donde vamos a tener el mínimo local. ¿Sí? Porque a diferencia de los ejercicios anteriores no me lo da. Bueno, aquí me lo daban, pero aquí no. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer 2. Hagamos 2. Son 2 funciones para calcular valores máximos y mínimos. Bueno, entonces la primera, f de x es igual a y menos x por 1 menos xy, y la segunda es y coseno x. Bueno, resulta que, vamos a ver, despacio y con buena letra. Okay. Paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, paso número 1 es tratar de expresar esta función de otra manera. Ese va a ser nuestro paso número 1. Entonces, habrá que multiplicar, ¿verdad? Entonces multiplicamos. Sería x al cuadrado y x y al cuadrado. Muy bien. Ahora, lo que hacemos es derivar con respecto a x, con respecto a y sus segundas derivadas. Entonces, la derivada con respecto a x de xy, 1, 2xy más y al cuadrado. La derivada de f con respecto a y. Okay, con respecto a y vamos a ver 0, x al cuadrado, 1, 2xy. Ahora vamos con la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar esto con respecto a x, que me quedaría 0, 2y, 0. La segunda derivada de y, que sería derivar esto con respecto a y, 0, 0, 2x. Y la derivada de x con respecto a y. Entonces derivar esto con respecto a y me daría menos 2x más 2y. Perfecto.
estoy escribiendo como para arriba. Ya esto es cansancio. Bueno, muy bien, entonces para encontrar los puntos críticos vamos a tener que agarrar las derivadas parciales de primer orden e igualarlas a cero. Entonces, para los puntos críticos, entonces f de x, xy es igual a 0. Entonces 1 menos 2xy más y cuadrado, eso es igual a 0. Y f de y de xy también tiene que ser igual a 0, o sea, menos x al cuadrado menos 1 más 2x y es igual a 0. ¿Okay? Aquí estarían las dos ecuaciones, donde necesito que es igual a 0. Entonces, de esta ecuación de aquí arriba, yo puedo venir y despejar x de esta. X sería igual a 1 más y al cuadrado entre 2y. Ahí está, pude haber despejado x. Y ahora la idea es agarrar esa x y meterla aquí, para que me quede menos 1 más y cuadrado sobre 2y menos 1 más 2 por 1 más y cuadrado entre 2y por y es igual a 0. Bueno, aquí vamos a tener que hacer un buen trabajo algebraico. Muy bueno. Vamos a ver, me quedaría 1/4 de y cuadrado por 1 más 2y cuadrado más y a la 4 menos 1 más 1 sobre y. Ah, bueno, vea qué curioso, este y se puede ir con ese y. Bueno, pero no importa, ya que lo puse, qué pereza volverlo a borrar. Entonces, 1 sobre y cuadrado, bueno, 4y cuadrado, más 1/2, más 1/4 de y al cuadrado, menos 1. Como les decía, estas y se van, se eliminan, y entonces me quedaría 1 más y cuadrado. Aquí habrá que homogeneizar, pero bueno, esto se puede sumar primero. Este 1 con este 1 se pueden eliminar. Y entonces sería 1, 8y al cuadrado, 16 y luego 4y a la 3. Este entre este da 1 por 1, este entre este da 2y cuadrado por... sí, este entre este 2y cuadrado por 1, 2y cuadrado, aquí me equivoqué. Estos son 2. Siempre es bueno revisar. Este entre este... ah, bueno, no lo sumé, ¿verdad? Tenía que haberlo sumado. Entonces vamos a tener que sumarlos. Porque no lo sumé. Y si no lo sumo, me puede dar error. Aquí 1/4 más 1 da 5/4. Y entonces 5/4 de y cuadrado. Entonces, claro, cuando yo vengo y hago 4y cuadrado entre 1, eso es, bueno, entre 4, perdón, daría y al cuadrado. Por el de arriba sería 5
y a la 4. Y me quedó el 1/2, ¿verdad? Ah, pero un momento. No, es que no le he puesto el 2. Aquí va un 2. Muy bien. Y entonces vea usted qué interesante, porque lo que vamos a tener aquí es una ecuación, es un trinomio. Eso es un trinomio. Vamos a volverlo a revisar porque ando ahí un poco cansado, entonces puede ser que no me dé o no me esté dando lo que estaba esperando, ¿verdad? 4y, sí. 1 más 2y más y a la 4. Ajá. Y entonces multipliqué. Pa. Sí. Menos 1, sí. Más 1. Estas dos y se cancelan. Excelente. Ahora sumo. Ahí se iban las y, me quedaba 1 más y cuadrado, el 1 que quedaba ahí, solo, triste y abandonado. Y entonces ahora entre 4, 2, 4 y y cuadrado sale 4y cuadrado factor común. Este entre este da 1 por 1, 1. Este entre este da 2y cuadrado por 1, 2y cuadrado. Y aquí esos dos daban 5 cuartos. Y entonces este entre 4 da y a la 2 por 5y a la 2, 5y4. Excelente. Ahora, entonces sí vamos bien. Es importante revisarlo para que no haya problemas. 1, 2x al cuadrado más 5x elevado a la 4 igual a 0. Bueno. Voy a revisarlo con calma porque no nos está dando. Vamos a ver si es que yo dejé algo por fuera. ¿Algún signo que haya dejado mal? Claro, ya lo vi yo. Este es el signo que tengo malo. Este menos, ¿lo ve? Este menos queda aquí. Queda aquí. Y entonces, claro, le va a cambiar el signo a todo lo demás. Un menos aquí. Un menos aquí.
Y entonces ya aquí no me queda 5. Aquí ya no me queda un menos. Perdón, no me queda un más. Y aquí ya no me queda un más, me queda un menos. Entonces menos, menos. Y aquí me quedaría un 3. Un 3. Ahí está. Y entonces ahora sí. Si lo meto en la calculadora y lo resuelvo, ¿verdad? Igual a 0. Me quedaría que y es igual a 1. Y es igual a menos 1. Y y es igual a más menos 1 sobre raíz de 3 y. ¿Okay? Ahí estarían las 4 respuestas. Entonces ahora lo que hay que hacer es agarrar este valor de y sustituirlo aquí, ¿verdad? Para averiguar el valor de x. Entonces x sería igual a 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, entre 2, 1. El valor de x para menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, entre menos 2, menos 1. ¿Okay? Esos serían los dos puntos. Ahora, lo que vamos a seguir haciendo es encontrar el determinante, ¿verdad? Entonces el determinante que era fxx, fyy menos fxy al cuadrado. Entonces el determinante sería fxx, que es menos 2y, fyy, que es menos 2x más 2y, menos fxy. Que es que estoy estoy dormido, entonces ya me está pasando factura. Cansancio. 2x es esto. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. Sustituir. Entonces, por ejemplo, d de 1, 1 sería menos 2 por 1 por 2 por 1 menos 2 por 1 más 2 por 1 elevado al cuadrado. Bueno, dice que eso da menos 4. Y el d de menos 1 menos 1 menos 2 por menos 1 por 2 por menos 1 menos 2 por menos 1 más 2 por menos 1 al cuadrado, dice que también da menos 4. ¿Sí? Y entonces adivine qué. Claro, como d es menor que 0 para los dos, entonces 1 y 1 y menos 1 menos 1 son puntos de silla. No tiene un máximo y un mínimo local en ese punto. Y con eso hemos resuelto este ejercicio. Falta este. Bueno, para ese, que lo podemos empezar ya de una vez y terminar la obra más adelante. Es muy fácil. Encontramos las derivadas. F con respecto a x sería menos y seno de x. F con respecto a y
sería coseno de x. La f con respecto a xx, o sea, de volver a derivar esto, la derivada de seno es coseno. Y la segunda derivada con respecto a y es volver a derivar esto, que sería menos seno. ¿Okay? Y bueno, recordemos que esto, esa parte, todo esto es del ejercicio de arriba. ¿Ok? Perfecto. Entonces, importante, porque ahora vamos a agarrar este señor y estos dos señores, y los vamos a igualar a 0. ¿Okay? Tenemos que igualarlo a 0. Entonces, vamos a volverlo a copiar aquí. Sería que f de x, xy, que es igual a menos y seno de x, sería igual a 0. Tengo que igualarlo a 0. Entonces aquí es y igual 0 o el seno de x igual a 0, ¿verdad? Porque están en forma de factores. El asunto está en que este seno es 0 cuando x es igual a npi. ¿Ve? Y n es un número que va a pertenecer a los enteros. Entonces, por ejemplo, si es 0, 1, 2, 3, 4 y todo lo que usted quiera ir para adelante, será, el seno se hace negativo. Pero no solo pasa para los valores positivos, también pasa para los más menos. O sea, para los positivos y los negativos. De los dos, se hacen 0 para cada n pi. Bueno, muy bien. Mientras que la otra, fy de xy, que es igual a coseno de x, esta tiene que ser igual a 0. Entonces aquí, coseno de x es igual a 0 para cuando x vale 2n más 1 pi medios. ¿Ven? Y entonces, claro, sí, qué sé yo, si metemos que n es igual a 0, eso me quedaría pi medios, y pi medios, el coseno de pi medios da 0. Si me pone n igual 1, me quedaría 4 más 1, 5, y el coseno de 5 pi medios da 0, correcto. Entonces, bueno, ven, este se hace 0 acá y este se hace 0 acá. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, fácil. Que no pueden satisfacerse mutuamente. ¿Ok? En pocas palabras, yo no puedo tomar que n es igual a las dos porque digo, una se hace 0 con un ángulo que está adelante o atrás de pi medios del otro. Entonces no sirve. ¿Ve? Así que lo que tenemos o lo que vamos a tener en cuenta es que la única posibilidad es que y sea igual a 0. Y resulta de que x igual a 2n más 1 pi medios y y igual 0 satisfacen que f de x y igual a 0 y f de y de x igual a 0. Entonces, bueno, ya tenemos
los puntos críticos para la función. El punto crítico sería 2n más 1 pi medios, coma 0. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero hacer es aplicar la fórmula de D. Para ello D sería igual a fxx de xy, fyy de xy, menos fxy xy al cuadrado. Entonces la derivada de x con respecto a x era menos y coseno de zeta. La derivada de y con respecto a y es 0. Y la derivada de x con respecto a y, no, se acabó la tinta. Seno. Y entonces, claro, ahí si restamos, ¿verdad? Y hacemos todo, me quedaría menos el seno de x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar los criterios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo tengo que este es el punto crítico, este. Y tengo que ese es mi determinante. Si yo meto mi determinante, bueno, mi punto crítico aquí, ¿verdad? Entonces, sería el punto D, o el determinante D, en 2n más 1, pi medios, coma 0, que es igual a menos seno de x, sería igual a menos el seno de x, bueno, menos el seno al cuadrado de 2n más 1 pi sobre 2. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esto me va a dar igual a menos 1. ¿Sí? Porque si usted mete aquí, qué sé yo, 0, el seno de pi medios da 1 y al cuadrado da 1. Pero con este menos daría menos 1. Entonces vea que el D me está dando negativo. Y entonces, al ser la D negativa y la segunda derivada de X, que es esta, menos Y coseno de X, también, vamos a ver, aquí estaba. Perdón, ese no me interesa, tiene razón, porque ya de una vez el determinante es menor que 0. Ya con esta condición, entonces decimos de que este punto, el 2n más 1 pi medios, coma 0, es un punto de silla. ¿Ve? Y ahí terminaba ese ejemplo. Les voy a poner uno de tarea. Así sea, porque es que me quedé sin negro. Uno de tarea. F de xy es igual a x al cuadrado más y cuadrado por e a la y cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, de lo mismo, ¿verdad? Encuentre a ver si tiene un máximo o un mínimo local. Y yo le voy a dar la respuesta. Tiene varios. Tiene que este es un punto mínimo. Y tengo que este y este son puntos de silla. Estos dos. ¿Bien? Entonces trate de llegar a esa respuesta. Que esos serían los puntos mínimo y de silla de esta función.
Muy bien.